Como siempre nos da mucho gusto saludarles, invitarles para que nos acompañen en este sábado, sábado de memorias de nuestra gente, y el día de hoy yo quiero agradecerle al padre Antonio Ruiz Domínguez el que nos permita pues platicar con él, conocerlo también, a pesar de que él ya tiene muchos años aquí en Matehuala, saber cuáles son sus orígenes, cuándo llegó a Matehuala, pero sobre todo algo muy importante, estamos a 8 días de la Semana Santa y que queremos conocer un poquito acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento en estos días santos, y qué mejor que el padre Antonio Ruiz Domínguez. Padre, gracias por recibirnos aquí en la iglesia de San Francisco. San Francisco de Asís, patrono de la diócesis y de esta parroquia. Sí. ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí usted? Ya son 7 años. 7 años. Sí. Ahorita nos va a platicar de todas las parroquias que ha recorrido, pero antes, díganos dónde nació, padre, ¿dónde es? Bueno, yo nací en un rancho que se llama Santadeo, pertenece a Salinas, San Luis Potosí, el 27 de enero de 1951. Ajá. Mi papá se llamaba Fructuoso Ruiz y mi mamá Ángela Domínguez. Somos 11 hermanos que vivimos, murieron 4 de los que vivimos, yo soy el de en medio. Ajá. Estudié la primaria, bueno, desde segundo en adelante porque no había kinder en el colegio. Ajá. Y el primero, pues me dijeron que ya pasaba porque... ¿Ya se ha pasado de edad? Porque ya sabía, ya tenía conocimientos. Los más grandes nos iban enseñando a los más chicos. Entonces yo entré a la primaria del colegio Fray Pedro de Gante, a segundo año. ¿Ahí mismo en su comunidad? En Salinas. En Salinas, ya directamente en Salinas. Y luego de allí nada más estuve hasta quinto año. En sexto, al 14 años más o menos, sexto, fui al seminario. Primero, fue dos padres de San Luis encargados de la pastoral vocacional. Sí. Y visitaban los colegios y nos dieron una hoja a los de quinto año. Ajá. Y sexto año, ¿qué nos gustaría hacer? Yo le puse hasta como el quinto lugar, ser padre, porque ya no encontraba más. Ajá. Entonces a todos los que le pusimos padre, pues nos llamó el padre. Los llevaron al seminario. Nos llamó allí a platicar con él. Okay. ¿Tú quieres ser padre? Le dije, sí. Y me dijo, ¿por qué? No supe contestar por qué. Dice, mira, un médico cura, un maestro enseña a sus alumnos. ¿Y tú por qué quieres ser padre? Pues yo estaba chiviadillo y estaba nervioso. Ajá. Y no le supe decir. Entonces nos dio la fecha en que teníamos que ir al curso, ajá, a un curso selectivo que se llamaba, de 8 días creo, en el ajá, seminario menor. Me mandaron decir que sí había pasado, que sí me recibían, y entonces entré, pero la entrada era el 5 de febrero de 1965, y yo entré hasta el 12. En ese tiempo el seminario era bien disciplinado, mucha disciplina. No admitían nada de faltas. A mí me recibieron, aunque llegué tarde, me recibieron. Entonces el seminario menor estuvo allí. ¿Por qué decidí yo seguir estudiando? Bueno, ajá, yo vengo de una familia religiosa, sí, en Salinas, allá en Santa, sobre todo mi mamá. Uh-huh. Ella era de Rosario Diario. Hay una cosa muy interesante de parte de ella. Ella murió de Alzheimer. Ajá. Y se le olvidaron todas las cosas se le olvidaban. Lo último que se le olvidó fue rezar el rosario, la hora y el lugar donde iba. Siempre iba ya a un cuarto que tenía donde estaba la Virgen. Ajá. Y siempre iba a las 5 de la tarde. Eso fue lo último que se le olvidó. Sí. Todo lo demás se le olvidó así más rápido. Entonces ella era muy religiosa, ella me apoyaba en todo eso. En la casa llegaban sacerdotes de Salinas o de Villa de Ramos por amistad, y allí comían a veces. Ahí los atendían. O iban de pasada, ajá, para otros ranchos más lejos. Entonces pues yo tenía contacto, no de plática con ellos, sino porque los veía. Mi abuelita era también muy religiosa. Uh-huh. Ella se encargaba de cambiar el niño Jesús a las casas para que le rezaran, uh-huh, de ir a la levantada del niño Dios, de rezarle a algún difunto, que atendía a las madres que iban a tener algún hijo. Era muy habilidosa.
Entonces también ella recibía a los padres en su casa. Ella se iba en peregrinación a Plateros con gente. Y puede ser que por allí estuvo un poquillo la motivación y los padres que visitaban allí, que yo veía, no hablaba con ellos, pero yo los veía. Luego en el seminario, pues seguí estudiando, Entonces al seminario usted llega para continuar sus estudios de primaria. El sexto año. Hice sexto año. El sexto año y terminó, y ya después continuó. Y luego ya continué con los demás años. No salíamos porque estábamos inscritos en una secundaria que tenía registro, ¿verdad? El seminario no tenía registro. Entonces ya después, cuando se llegó la prepa, yo fui el segundo grupo que nos dejaron salir a hacer prepa, unos a la universidad, otros al Manuel José Otón. Yo ahí hice en el Manuel José Otón la preparatoria y otros en el Potosino, otros en el Salesiano. Así nos distribuyeron. Luego pasé al seminario mayor. En el seminario mayor sí tuvimos ya trabajo pastoral. Las materias van más encaminadas ya a la preparación del sacerdocio. Y allí estudia uno filosofía, 2 años me tocaron, 4 años de teología. Entonces, los meses en Semana Santa nos mandaban a comunidades a ayudar en Semana Santa. En julio destinábamos un mes también para ir a misiones. A mí me tocó seguido venir a Pozas de Santana, a Norias del Conde, a Palo Blanco, a La Masita. Entonces, esos lugares que yo visité en ese tiempo de seminarista, fíjate, eso me llamó la atención, la gente muy necesitada. No tenían luz, no tenían agua, no tenían clínicas. Los caminos eran de tierra, así suelta, de polvo suelto. Sí. No había caminos con grava, por ejemplo. Y pues las carencias, la gente, llega uno y dice, ¿yo qué les digo? ¿Qué les ofrezco? Pero y veíamos gente muy necesitada y no siempre comenzábamos con llevarlos a rezar, a hablarles luego de la palabra de Dios. Nos metíamos a las reuniones que tenían ellos, pedíamos permiso de una reunión, en el ejido, por ejemplo. Sí, ahí teníamos que pedir la reunión permiso. ejidal. Y trataban asuntos del pozo, de asuntos de que el pozo estaba desbaratado, que no había agua. Ahí nos pedían ayuda en cuanto a organización para echar a andar su pozo y que tuvieran oportunidad de tener agua, ayudarles en alguna solicitud para mejorar camino, pues muchas cosillas. Por ejemplo, el padre Roger Méndez, que en abril, el 15 de abril, cumple 100 años, es muy conocido en ese rumbo, porque la gente le pedía pipas de agua y él tenía mucho contacto con ASA. Entonces le hablaban a él y él mandaba pipas de agua en ese tiempo. De ahí había 2 padres en Pozas, que era el padre Toño García de Vanegas, el padre Sotero Álvarez de aquí de Matehuala. Y cuando yo salí del seminario, nos mandan un año de pastoral. Sí. Yo me fui con ellos. Me mandaron a Tapón, a Villa Hidalgo, estuve un año completo. Todo eso, esa pastoral, a mí me fortaleció en lo que yo deseaba. Sí. A mí me animó, yo vi que la gente tenía mucha necesidad de Dios, y no solamente de Dios, tenía mucha necesidad de lo material también, de ganarse lo necesario para la comida, para la medicina, para su casa. Y me llamaba la atención que en ese tiempo la gente se iba al cerro a tallar lechuguilla. Llegaban al fin de semana y los sábados y domingos era echarle al tocadisco muchas canciones, mucha cerveza. Allí veía uno de ver la necesidad de preparar a la gente en superarse, en no gastar su dinero de esa manera. Pero los que hacían caso, los que no. ¿Ha cambiado esa forma de vida de las personas, padre? Yo creo que sí ha cambiado, porque ya no van a tallar lechuguilla, ya se acabó. Yo creo, por un lado, ya se acabó. Ya no hay tantas carencias, ya los caminos están más Los caminos ya tienen grava. Yo no había visto cómo se atascaba una camioneta con tierra. Ahora sí, ahí sí lo vi. Yo nada más había visto que se atascaban con lodo.
Sí. Y ahí se atascaban con el polvo, más o menos, del polvo, ¿verdad? Y tienen mucha gente en Estados Unidos que les ha ayudado. Sí. Ahora en algunos lugares ha mejorado la vivienda, ha mejorado pues, su modo de vida, pero no en todos los lugares. Y aparte de eso, había mucho alcohol. Y eso pues trae muchas consecuencias, ¿verdad? Entonces por ahí también teníamos que platicar con ellos, ayudarlos a la superación, ayudarlos en la unidad de su familia, en que cuidaran su trabajo. En algunas ocasiones nos tocó también reunir a la gente para que hiciera la brecha de un rancho donde había agua de San Francisco, pertenece a Villa de Guadalupe, está por la carretera 57, San Francisco, sí, a La Masita, sí, hacer una brecha para que les llegara el camino. No llegaba pronto el agua y entonces la gente se desesperaba y decía que nada más les habíamos ido a prometer. Y ya les habíamos dicho que estuvieran listos cuando los necesitaran, cuando les fueran a invitar a hacer una faena, y pues era de faena todo eso. Algunas veces también el padre consiguió que hubiera trabajo de bordeo para detener el agua en el monte, en el campo, o en su milpa. También trabajaron allí, pero luego duraban mucho para pagarles. Luego muchos de allí, de Tapona, por ejemplo, de Tapona y de esos lugares, se empezaron a ir a Villa de Arista, al trabajo del tomate, y eso era otra ayuda muy interesante. Luego llegó ya una clínica después, cuando yo estaba apenas andaban consiguiendo pues un localito, tenían un cuarto prestado, pero el médico iba cada 15 días nada más, y ahorita tienen una clínica ya. Sí. Pero todo eso, ver las carencias de la gente, ver que sí necesitaban de ayuda, el que nos animaban, el que pues nos tenían confianza porque no les íbamos a prometer nada, sino... Todo eso reafirmó su vocación. Todo eso me hizo ver que sí valía la pena seguir adelante. Dejar la casa, dejar comodidades, y era interesante escuchar a la gente, estar con ellos, ayudar en lo que uno pueda. En ocasiones, durante la misa, la mayoría de los sacerdotes siempre mencionan que hace falta sacerdotes, hacen la invitación para que platiquen con sus hijos, los jóvenes para ver si se van al seminario. Pero, ¿cuál es el momento en que un joven puede decidir que está recibiendo el llamado de Dios para seguir la carrera del sacerdocio, padre? Yo creo que no hay momentos, porque en el seminario, en el tiempo que yo estuve, había un señor de 54 años que había estudiado, se salió y luego regresó, 54 años, y ordenó sacerdote. Duró poco porque se enfermó de azúcar. Después, en otro tiempo, hubo otros más grandes. Hay otros que entraron ya con alguna carrera, por ejemplo, estudiaron leyes, estudiaron medicina, estudiaron la normal, y hay otros que estudiaron se fueron directo al seminario. Entonces no hay una edad. Dios tiene su tiempo, Dios tiene la forma, porque hay algunos que les impacta algo. Sí. Por ejemplo, cuando yo estaba en Salinas, a muchos chamacos les llamaba la atención que cuando iban seminaristas, eran buenos para el fútbol, eran buenos para tocar guitarra, por ejemplo, y que los veían muy contentos. El Papa dice que una de las mejores motivaciones para invitar al sacerdocio es que nos vean alegres. Si nos ven así apachurrados, pues no les van a dar ganas, ¿verdad? Si nos ven así mal encarados, tampoco. Sí. O caras de limón agrio, como se dice. Entonces no es posible. Entonces tenemos que mostrar que estamos contentos, que estamos alegres con lo que hacemos, y que eso era lo que Dios quería y que nosotros también queríamos. De repente escuchamos que es el aniversario de ordenación sacerdotal de un padre. ¿Usted cuál es su fecha de la ordenación sacerdotal y dónde fue su primera, se dice cantamisa, ¿verdad? ¿Dónde fue y qué fecha, padre? Bueno, la ordenación fue... la ordenación es una y cantamisa es otra. Sí. A ver, platíquenos. Primero es la ordenación. Bueno, primero recibe uno el diaconado.
El diaconado ya es parte del orden sagrado. Es diaconado, luego presbiterado y luego obispo. Son los 3 grados del orden sacerdotal. Sí. Entonces el diaconado fue el 4 de mayo del 78, del 78. Sí. Y luego la ordenación fue el día 16 de junio de 1979. El 16 de junio. De junio del 79. 16 de junio es una festividad religiosa, ¿no? No, No, precisamente no. nada más es la ordenación mía. Ok, muy bien, 16 de junio. Y luego yo me ordené en Salinas. Ajá. Le pedimos, 3 nos preparamos para la ordenación. Silverio, Contreras, Joel, Salinas y yo. El padre Silverio. Ellos iban un año adelante que ¿Y yo. los 3 han estado aquí, en la Los 3 diócesis de hemos estado Matehuala? aquí, sí. Ajá. Pero los 3 nos preparamos porque ellos trabajaron un año en una fábrica y en ese año yo los alcanzo y luego nos vamos a Pastoral. Joel estuvo en San José Alburquerque, Silverio en Venado, Joel estuvo en Venado, en Venado, y Silverio estuvo en Matehuala, creo que en Matehuala, y yo estuve en Tapona, Villa Hidalgo, en el apostolado de un año. Entonces nos preparamos juntos para la ordenación y se nos ocurrió decirle al señor Perea, señor obispo, que nos ordenara, Ezequiel Perea, sí, que nos ordenara en nuestra tierra para hacer promoción vocacional. Sí. Y entonces a mí me ordenó el 16 de junio del 79 en Salinas, Sí. sábado. Y al día siguiente fue el cantamisa. Le ayudé, como ahí fue la ordenación, al día siguiente le ayudé al padre en una misa de domingo. Y eso pues fue la primera misa que celebré allí. ¿Y cómo estuvo la primera cantamisa, padre, en su tierra? ¿Cómo lo recuerda? La recuerdo, uno se pone medio nervioso que no se le vaya a olvidar algo, ¿verdad? Pero por lo general asiste un padre a un lado de uno para estarlos orientando. Para estar allí como orientando. No, pues como la ordenación había sido el día anterior, sábado, al día siguiente y solamente ya le ayudé a una misa del domingo, a las 12 del día. Pero, o sea, ya no hubo cantamisa, sino que la ordenación había sido el homero central. Muy bien. Y de allí yo me estuve en Salinas, porque en ese tiempo cambiaron al cura, al padre Araiza, lo cambiaron al seminario de rector, estaban de vacaciones. Y entonces usted inicia en la parroquia de Salinas. Pero así como provisional. Y entonces, el vicario que estaba allí se fue a estudiar. Entonces me dijeron ahí permanece. Y ahí permanecí. ¿Y de ahí a dónde me dieron el nombramiento para Ciudad Fernández? Entonces me presento con el señor cura cuando me dan el nombramiento y dice, bueno, es que aquí el padre Moisés tiene unos cursillos y primero va a sacar ese cursillo. Le digo, no hay problema, yo me regreso. Me regreso a Salinas otra vez y cuando ya me iba a ir, me llega una carta del obispado que me esperara hasta nuevo aviso, hasta que llegaran los nuevos sacerdotes. O sea, el padre Lucas, obispo que estuvo aquí, que ya murió, y el padre Salvador Villalpando. Salieron del seminario, terminaron su etapa de maestro de formadores, allí en el seminario, y les tocó en Salinas. Y entonces me dijeron que me estuviera hasta que ellos llegaran. Y duraron como un mes más o menos. Y entonces sí me regresé a Ciudad Fernández. Y en Ciudad Fernández duré un año. Un año y un mes. De Ciudad Fernández me fui a San José Alburquerque, que es la Sierra de Santa María del Río. Es la parroquia que está al oriente de Santa María. Se va uno por la carretera, ahora hay carretera, a Lourdes, al balneario de Lourdes, por ahí se va uno. Allí es centro de muchas rancherías y allí el trabajo se realizaba solamente en mula o a caballo. Solamente ranchos los que estaban de San José en dirección a Santa María.
o 2 que 3 por ahí cerquita, pero todos los demás eran de caminar en mula y en caballo. Y había mulas mañosas y asustonas y bueno, Híjole. daban buenos sustos a veces. Ya iban ustedes. Ya me Y- imagino y que... de noche Ahora nos- ya en la actualidad me imagino que ya hay más caminos. Ya hay más caminos. Ajá. Pero en ese tiempo no había caminos, por ejemplo, hoy se habla de camino hasta La Borcilla, que es más allá de San José, brincando los cerros, porque San José está como en un hoyo, está rodeado de cerros. Entonces ya hay camino hasta La Borcilla, a Milpillas creo, y por el lado de Rosa de Castilla, Vallecito Rosa de Castilla, y lo bajar a Río Verde, ya se puede, por Cañada Verde, Cañada Grande. Entonces ya hay más comunicación. De Salitrera, Ajá. Zaragoza, Salitrera, San José ya hay. Y en ese tiempo no había. Entonces cuando llovía mucho y el camino, la terracería de San José a Santa María, lleno de cerros, todavía derrumbe de piedras, no había pasada, ni para un lado ni para otro. Esas pláticas las he escuchado de maestros que también nos sí. mandaban a ciertos lugares donde efectivamente no había camino y se iban en burro o en caballo. Sí, allí a San José llegaba solamente un autobusillo. Salía a las 5 de la mañana para Santa María del Río, Santo Luis. Salía a las 3 de la tarde de Santa María y llegaba en la noche. Y allí esperaban al maestro en un caballo y se lo llevaban a las... ¿Y cuánto tiempo duró usted ahí, padre? Yo allí duré 4 años. Ay, entonces... 4 años y medio más o menos, sí, 4 años y medio. ¿Y de ahí lo mandaron? A Villa de Zaragoza. Ajá. Y ahí otros 7 años, Villa de Zaragoza. ¿Y ahí cómo le fue en Villa de Zaragoza? Yo creo que bien. Había una situación tremenda, muy difícil, muy difícil, pero pues salimos adelante. ¿Era más complicado en aquellos años la actividad sacerdotal, padre? ¿O? Pues bueno, como que la gente en ese tiempo no se oponía tanto, no se iba a quejar tanto al obispado, por ejemplo, en aquellos tiempos, ¿verdad? Solo que hubiera una cosa ya muy grande, se quejarían, ¿verdad? Pero era más dócil la gente o era muy respetuosa. Allá en pues San exactamente José, en la educación también, o sea, con los maestros de aquella época, los maestros castigaban a sus alumnos y la gente no pasaba nada. No pasaba nada, los papás le agradecían al maestro decían, "Ahí la se lo educación, la forma que lo hacían. Ahora también ya ha cambiado en esto de... Es más, la misma gente le decía a un adulto mayor, si usted ve a mi muchacho haciendo travesuras o que le rezonga, usted puede corregirlo. Hoy no. Ni los maestros pueden corregir, ni los adultos mayores. Están libres, ¿verdad? Se ha complicado esta situación. Se ha complicado. Sí. Y la gente muy respetuosa, en la Sí. sierra es muy respetuosa, muy religiosa, pero había un problema ya en la sierra. La policía no entraba. Cuando yo llegué a San José, hacía un mes que habían matado al comandante, sin ninguna seguridad de nada, no le ayudaron a la familia, nunca buscaron al que lo mató, ya nadie quiso entrarle. La policía no iba, cuando seguido había muertes, había mucho alcohol y mucho pleito, porque andaban armados, y por eso como que se oponían que llegara el camino más lejos, porque decían, es que de esa manera va a entrar la policía más rápido. Pero después, cuando ya vieron la llegada del camino, pues se daban cuenta que tenían el autobús más a la mano para salir. Les ayudaban. Eso sí. Entonces, decían, la gente de la sierra es muy religiosa, pero entre ellos, pues se responden a balazos. Sí. Y se responden con armas blancas, ¿verdad? Tienen como deporte favorito para los jaripeos. No se terminaban porque era mucha venta de cerveza y pleitos. No se terminaban. ¿Y luego de ahí, padre, a dónde se fue? De Villa Zaragoza me vine a la Colonia República. Allá a Matehuala. A Matehuala. ¿Y ya conocía usted Matehuala? En algunas veces había venido por motivos de visitas ¿De actividades religiosas? No, pues como visita con otros padres. Ok. Visita, una vez vinimos a jugar básquetbol, nos ganaron feamente. Pero ya ¿era entre los sacerdotes o...? Era entre sacerdotes, pues ya no, muy livianos, ¿verdad? Pero también veníamos así como a visitar a compañeros. O en la pasada, que íbamos por ejemplo, a Vanegas, a
a preparar los 30 años o 25 años del padre Felipito. Felipito Topete. Ya nos tocó estar preparando su fiesta. Entonces, de pasadas ya lo conocía. Ajá. Pero ya llega a Matehuala, es muy diferente a los lugares donde había estado, me imagino yo. Sí. Ajá. Aquí llegué el 3 de septiembre. 3 de septiembre de 1993. 1993. ¿Qué pasaba en esas fechas en 1993? ¿Quién era presidente municipal, recuerda usted? Aquí creo que estaba don Paulino. Don Paulino Martínez Por ahí Carmón. más o menos. Ajá. Sí, creo que él era el que estaba. Ajá. Y estaba el señor cura aquí en lo que ahora es la catedral, Sí. el padre Antonio Torres. Antonio Torres, también que en que paz descanse. duró muy poquito, cuando yo llegué duró como 2 meses nada más. Y estaba todavía Josecito. El padre José, que paz descanse. Ya después llegó el padre Villalpando y yo seguía ya. Llegó el padre Villalpando, que usted ya lo había conocido. Ya era maestro en el seminario, sí. igual que el padre Lucas. El padre Lucas. Entonces allí en la República Sí. había mucha gente jaladora, animadores de los grupos, estaba zonificado los ranchos, había zonas, Ajá. Por zonas dábamos las pláticas o había actividades, retiros. En la colonia estaba sectorizada con animadores también. Ajá. Y los hombres que van a la Escuela de la Cruz nos ayudaban mucho con pláticas para novios, para bautismos, para primeras comuniones. En los ranchos, en algunos ranchos había celebradores de la palabra. Era bonito. Tenían ya había más organización. Sí, y allí había también salud alternativa, la microdosis, por ejemplo, y está funcionando todavía. Ajá. Allí tienen muy buen botiquín, muy interesante, porque allí hacen las tinturas, hacen las cápsulas, hacen jarabe de maguey, jarabe de eucalipto. También puedes dar masaje para la columna. O sea, hay cosas muy interesantes porque han ido a muchos cursos. Han participado mucho en encuentros nacionales. Yo me imagino que cuando usted llegó, la colonia República no estaba tan poblada como ahora. ¿O no, sí estaba ya? No estaba tan ¿verdad? poblada, todavía había muchos lugares solos. Todavía había muchos lotes baldíos. Muchos lotes baldíos. La cancha no tenía todavía canchas de básquetbol. Era la pura placita sola, que está ya más atrás del templo, más enseguida. No había salones todavía. Ajá. No estaba el campanario. Ajá. El altar era de madera, ahorita ya no es de madera. Ajá. Es de granito. Hay un salón atrás para usos múltiples. Hay un dispensario. El salón de adentro, era el único que existía. Y allí se daban pláticas, pero ya ahorita pertenece a la casa allí mismo. Porque allí no había dónde. Pero ahorita hay otra cosa ya más diferente, ¿verdad? Sí. El atrio ya tiene su piso de cantera, sangre de pichón. Y la gente sigue la iglesia de la Colonia República, el santo patrono, es el Sagrado Corazón de Jesús. Y después de la Colonia República, ¿a dónde lo mandan, padre? Allí duré hasta el año 2000. Ajá. En el 2001 y el 2002 estuve encargado de acompañar a los seminaristas. Yo los visitaba hasta Texcoco porque el señor obispo don Rodrigo fue a unos ejercicios. Él llega en julio del 97, en noviembre va a ejercicios y hace la invitación, ¿quién quiere venir acá? Y empezaron a venir algunos de los que están aquí ahorita. Sí. Yo los recibía en la República, ahí en la Colonia República. Ajá. Los distribuía en Semana Santa con los que eran de aquí de San Luis, y que estaban en San Luis y que eran de nosotros, para que se fueran integrando y que fueran conociendo las parroquias. Y también me encargaba en esos 2 años del retiro de los sacerdotes, los retiros que tenemos cada mes. Oiga, padre, hablando precisamente de la llegada de don Rodrigo Aguilar, primer obispo, entonces a usted le tocó parte de lo que es la organización para la ceremonia, pero ¿cómo se les informa a ustedes?
tenemos que recordar y decirle a nuestro auditorio que antes todas las parroquias de esta región pertenecían a San Luis Potosí. Era la zona norte. Desde allá venía el señor obispo a algunas actividades. En ese tiempo era el padre Ezequiel, ¿verdad? O ya estaba don Arturo. Ya estaba don Simansky. Don Arturo Simansky Ramírez. Y luego, ¿cómo fue que les avisaron a ustedes los sacerdotes de Matehuala que ya se iba a constituir la diócesis de Matehuala? ¿Cómo se da? Bueno, al primero que le tuvieron que avisar fue al encargado, al representante del Papa en México, que era don Prillone. Ajá. En ese tiempo no era nuncio, era delegado apostólico, era, bueno, tenía otro nombramiento, ahora hoy sí son nuncios. A él le avisan, y entonces a él avisa al señor Simansky, que ya estaba nombrado el obispo para acá, y la diócesis ya estaba también nombrada la diócesis, y el primer obispo. Entonces don Simansky vino con nosotros a una reunión. Estuvimos en el Huizache, y ahí nos dijo, pues ya va a venir el señor, ya se va a hacer diócesis, van a tener obispo, este es un lugar muy lejos, tiene harta gente, está lejos de atenderlos desde allá de San Luis Potosí, necesitan un pastor que esté con ustedes. Eso fue lo que nos platicó don Simansky. ¿Cómo se elige al señor obispo? Por ejemplo, en este caso para Matehuala, ¿cómo se designa don Rodrigo? Se presenta una terna, lo escogen, bueno, de ahí intervienen todos los obispos de México. Le preguntan al obispo de San Luis, que es parte de San Luis, le preguntan a los de la misma región, y entonces mandan una terna, y el Papa tiene la biografía o todos los estudios, el currículum vitae de cada uno, y entonces el Papa dice, para Matehuala. ¿Don Rodrigo dónde estaba? Recuerden. Estaba en Morelia, en el Morelia. Curso introductorio del seminario de Morelia. Y luego ya lo ustedes nombran, empezaron a organizar. Ya cuando viene la noticia, pues empezamos a organizar. ¿Dónde va a vivir el obispo? ¿Dónde van a ser las oficinas? ¿Dónde va a ser la misa? ¿Dónde va a ser la comida? Todo eso. Y entonces empezó a haber reuniones con la gente de aquí de Matehuala y con los sacerdotes. Y la ceremonia se hizo en el estadio de fútbol. Estadio de fútbol. Sí lo recuerdo. Decía la noticia, bajo el ardiente sol del altiplano. Sí. Se consagró el primer obispo de Matehuala. Así es. Padre, y luego entonces de la colonia República... 2 años dice que vivimos Salvador, Villalpando, Silverio y yo, en una casa cerca del Recreativo. Sí. Ahí, porque teníamos trabajo de tiempo completo, según eso. Según eso, para estar de tiempo completo. Seguían ahí juntos los que de la generación. Pues Villalpando fue nuestro maestro y Silverio iba un año adelante que yo, sí, pero cierto. Nos ordenamos en que también se ordenó fue el padre Joel. Así cierto. Sí, entonces Villalpando era vicario general, Silverio era encargado de pastoral y yo era el encargado de los seminaristas y de los retiros de aquí, conseguir que nos dieran los retiros de los sacerdotes. Pero luego me cambian bueno, en ese tiempo además, yo era secretario canciller, todo el tiempo de don Rodrigo, en el tiempo de don Rodrigo. Luego se enferma el padre Gerardo y pues se tiene que atender y me hago cargo de la parroquia del Sagrario. Del 93 hasta el 16. Y ya se vino para acá. Ya me vine para acá. Entonces, antes de que terminara el padre don Rodrigo, me invitó de vicario general. Luego con el padre Lucas seguí y le dije, bueno, mientras consigues otro. Y ese mientras no se llegó. Entonces, pues me tocó toda la temporada del padre Lucas y también la temporada de don Luis Morales Reyes, que vino intermedio entre don Rodrigo y del padre Lucas. Don Rodrigo se fue en marzo, finales de marzo, y luego don Luis vino el día 5 de abril. Don Lucas llega el 14 de diciembre y ahí termina don Luis. El 14 de diciembre llega don Lucas del 2006.
y se muere en el 2016, 9 de abril. Ajá. Y ahí está sepultado en catedral. Sí. Entonces, esos son los trabajos que he tenido yo allí. Después, pues ya me vine. Estuve ayudando en Charcas, Ajá. porque Silverio se vino de vicario general al Santo Niño, allí a residir allí. Y cambiaron al padre Arturo para Charcas. Pero antes de que lo cambiaran a Charcas, cuando se vino Silverio, yo estuve ayudando en Charcas, porque él se había venido, a un padre que estaba de los redentoristas. Y ahí estuve ayudando, pues venía a las terapias que necesitaba en ese tiempo. Y ya después de allí me nombraron aquí para el Olivar. Ustedes los padres nunca hablan acerca del trabajo de su capilla, de su parroquia, de los cambios que se hacen, pero por ejemplo a mí se me tocó ser testigo del trabajo de remodelación que se hizo en el Santo Niño cuando usted estaba ahí, porque además entraron a un concurso, bueno, usted concurso. y lo ganaron. ¿En qué consistió este concurso, padre? Bueno, era por categorías, era un concurso sobre el cuidado de edificios religiosos. Ajá. Y esa papelería la metió el arquitecto que estuvo remodelando allí, o en la pintura, que estuvo componiendo. La parte interna ya estaba pintada, la duela ya estaba renovada también. Faltaba la parte de afuera, que ya se veía viejo allí el lugar. Entonces eso fue donde nos tocó. Y Eso fue, ese concurso entraron convocado por el gobierno del estado. Sí. Ajá, sí. Lo convocó el Departamento de Cultura, no recuerdo si quiero ser de Yo Cultura. imagino que sí. Sí, y pues nos tocó el primer lugar. Y fue eso de la pintura, de todo el cuidado, el arreglo de la parte externa. Y esa papelería pues la metió el arquitecto que andaba allí. Lo mismo para ponerle tela a la torre, que no se metieran los palomos. Eso él también pidió un apoyo en Foremova, creo. Y los palomos que estaban ahí se vinieron para Catedral. Fíjese. Padre, yo me imagino que nuestro auditorio se ha de preguntar en qué consiste este cambio que se hace de los sacerdotes de una parroquia a otra, y sobre todo preguntarles si se encariñan ustedes en los lugares donde están, así como de repente, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en el Santo Niño, pues ahí, bueno, digo, es la parroquia que nos corresponde, muy contento, lo mirábamos a usted, con la gente, que lo identifica todo muy bien, nomás de repente los cambian. ¿Por qué se dan estos cambios? El señor obispo dice, por ejemplo, porque esto es a nivel mundial, ¿no? Ajá. El señor obispo dice, somos colaboradores del obispo. Ajá. El obispo es el responsable de toda la pastoral diocesana, de la evangelización en la diócesis. Y entonces el obispo dice, yo necesito a alguien que me ayude con vocaciones, y ahí lo nombra. Necesito que alguien me ayude en la pastoral juvenil. Necesito a alguien que me ayude en la pastoral familiar. O que alguien se enfermó y ya no puede estar en un lugar donde se puede enfermar más. Por ejemplo, alguien que tiene presión alta, pues no puede ir a Real de 14. O a un lugar, alguien que ya sufrió pulmonía, pues no puede ir a un lugar frío, ¿verdad? Entonces, el obispo ve de dónde quiere que le ayuden. Y dice, yo quiero que me ayudes aquí, ya, pues ni modo, le ayudamos ahí, ¿verdad? Y dice, yo quiero que tú me ayudes acá, y hay cambios, se hacen porque alguien murió, porque alguien se enfermó, porque alguien le dice también al obispo, yo quiero otro lugar para conocer otros lugares, tener otra experiencia. Yo creo también en eso. ¿Y ustedes también, como en alguna otra profesión, se retiran, o ustedes no pueden retirarse, continúan siempre en la vida sacerdotal? El Código de Derecho Canónico dice que a los 75 años de edad uno debe pedir la renuncia al cargo, no al sacerdocio. Por ejemplo, yo puedo escribir la carta y decirle al obispo, teniendo en cuenta el canon número tantos del derecho canónico, ya cumplí 75 años y pido mi renuncia al cargo. ¿Ya? Él sabrá si la admite luego o después, porque somos bien poquillos. El padre Gerardo cumplió sus 75 años y siguió todavía de párroco en Arista.
y luego ya después se le llegó al sagrario Arista, Ajá. luego se enferma y se pone en recuperación aquí en la ciudad, Sí. ayudaba en catedral. El padre Samuelito había cumplido sus 75, Sí. hizo la carta de petición, pero no Pero había personal para cubrir, ahí duró más tiempo. Y él se quedó aquí con Luego usted. después ya ayudó en el santuario viviendo en San Miguelito, ayudó en la República viviendo allí, y me ayudó aquí, Los últimos años estuvo aquí. estuvo aquí, se encargaba de los adoradores, y yo le dije, ¿para qué se muere si me dejó a mí los adoradores? ¿Para qué se muere si aquí me dejó a los adoradores? ¿Verdad? Padre, pues todavía hay mucho que platicar en este sentido, pero los minutos se nos van y otro de las inquietudes que yo tenía para platicar con usted en este programa es que la próxima semana, Semana Santa, jueves, viernes, sábado santo, ¿cómo debemos qué tenemos que hacer? Porque a veces, pues, no sé, ya se ha confundido mucho esto de la Semana Santa. Bien lo dicen ustedes en las ceremonias religiosas, lo toman como si fueran días vacacionales, como si vamos a divertirnos, pero son días santos, momentos difíciles. Entonces, a ver, platíquenos sobre los símbolos, el significado de estos días santos. ¿Cómo debemos de ser nuestro comportamiento? Sí, tenemos que tener en cuenta que en la Semana Santa, y sobre todo los meros días, pues la Semana Santa es del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, es la Semana Santa. Pero, por ejemplo, el jueves que celebramos la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor y la institución del orden sacerdotal. El viernes celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el jueves, aparte de celebrar la misa de la última cena, hay una costumbre, una tradición, la bendición del pan, el lavatorio de los pies y la adoración al Santísimo. El viernes por las mañanas se hace un Vía Crucis, en algunos lugares también se explican las 7 palabras, en otros no. Hay diferentes horarios, hay diferentes modos. Y hay una celebración, no hay misa el viernes porque está muerto el Señor. Ajá. Ese día muere el Señor. Entonces hay una celebración que se llama celebración de la pasión del Señor. Es las lecturas bíblicas, oración universal y la comunión y la adoración de la cruz. Son tiempos de reflexión, de silencio, de meditación, que ahorita es una cosa muy difícil por el ambiente, por la cultura. Como se junta con vacaciones, la gente que quiere vacaciones, pues está pensando en Cancún, está pensando a lo mejor en Tampico, no, porque oyen que está destruido, pero Padre, se van a otro lado. Hace muchos años, a mí me tocó todavía de niño, nuestros papás no nos permitían ni escuchar la radio. Ni ver la televisión, ni agarrar un martillo, ni agarrar un cuchillo, ni montar a caballo. Eso estaba muy bien definido. Sí. Y eran días en los ranchos la gente no tenía misa, ni tenía celebraciones de la Semana Santa, pero guardaba esos días de no trabajar, de guardar silencio, de recogimiento. O sea, pues todo eso le quedó. De luto, era momento de luto por el significado. Había cosas también medias chuscas, ¿verdad? Por ejemplo, no se permitía bañarse durante toda la semana. Así es, sí. Pero, por ejemplo, después hubo otras cosas más que ya no son de Semana Santa. Por ejemplo, el sábado, echar tinazos de agua, pues ya eso ya descompuso. Porque la gente se quedó con la idea de que el sábado era sábado de gloria. Y sí, un tiempo se celebró la gloria a las 10 de la mañana para que se abriera la gloria y ya la gente pudiera hacer todas sus actividades, divertirse. Pero la razón era esta: antes del concilio, el sacerdote para celebrar misa tenía que estar en ayuno desde las 12 de la noche. Entonces, para que pudiera almorzar también y no celebraste en la noche. Pues según eso decía un padre de liturgia, que para que se adelantara ya y que pudiera ya comer, a las 10 de la mañana se celebraba, ¿verdad? Y ya se quedó eso, pero después del concilio, el sábado santo, se celebra la sepultura de Jesús,
la iglesia debe estar en silencio esperando la resurrección. Y ya cuando el sol se mete, entonces viene ya otro día diferente. Según el calendario judío, el día termina con la puesta del sol. Ajá. Entonces ya después de que el sol se pone, entonces comienza ya otro día y es parte del domingo. Ya pues se puede celebrar la celebración de la resurrección, que tiene la parte de la liturgia de la palabra, la parte bautismal, la parte de la Eucaristía y la comunión. Y ahí se bendice el agua, se bendice, también traen cirios, es la procesión con el cirio, es la primera parte. Se bendice el cirio pascual y se encienden todos los cirios que trae la gente, se recuerda el bautismo. Entonces el cirio y el agua bendita son dos símbolos bautismales. Ajá. Y ese día se pueden bautizar adultos cuando estén preparados, ¿verdad? El agua bendita es símbolo de nuestro bautismo, de la vida nueva, de la vida que Jesús nos da como hijos de Dios. Por el agua renacemos a la vida de los hijos de Dios. Pero actualmente la gente pues se la cree. Y los curanderos le dicen, yo te voy a curar, tráeme 1 litro de agua bendita. Y hay veces la gente no trae 1 litro, trae una tina. Ajá. Y al preguntarle para qué la quiere, pues rápido se descubre. Dice, es que me la encargaron. A ver, ¿quién se la encargó? Pues me la encargaron para curarme. ¿Pero de qué la van a curar? Entonces ahí viene ya muchas cosas de supersticiosas. Sí. Una señora me decía, me bendice esta tinita de agua. Y ya me puse a platicar. ¿Para qué la quiere? ¿Quién se la pidió? Dice, me la pidió una señora porque me va a curar a mi hijo. A ver, ¿pero qué tiene su hijo? Dice, no pudo pasar a los Estados Unidos. Le digo, oiga, ¿y tiene pasaporte? No, pues ¿cómo va a pasar? Ajá. Entonces, no sé, los engañan con mucha facilidad y les ofrecen agua del Jordán y les ofrecen muchos milagros, ¿verdad? Pero les piden el agua bendita. Entonces el otro día les pedían aceite de Santísimo también. Ajá. Y les pedían parte de un cirio. O sea, la gente que no está formada en su fe cree todo eso y los refuerza en esas creencias porque creen que sí se alivian y lo que hacen es dividir a la gente porque le dicen que fue su suegra, que fue su nuera, que fue una persona que le tenía envidia, le quitan su lana y bueno. Sí. Padre, regresando con lo de Semana Santa, de los símbolos de Semana Santa, que ahorita usted también me mencionó, que lo de las 7 palabras, que está relacionado también, imagino, que con la visita a los 7 templos. ¿Sí? Las 7 palabras las dice, ¿qué consiste? Las 7 palabras las dice Jesús en la cruz. Ajá. Las 7 palabras son las últimas palabras dichas por Jesús. Ajá. Por ejemplo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ajá. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tengo sed. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Esas son las 7 palabras. ¿Y la visita a los 7 templos? Y la visita a los 7 templos ¿Cómo se debe recordar los lugares donde Jesús fue juzgado. Ajá. Cuando lo aprenden, lo llevan con Pilato. Okay. Lo mandan que con Anás, que lo mandan con Caifás, con Herodes, lo regresan con Pilatos. Son los lugares donde él fue juzgado. Y entonces la gente visita 7 templos para recordar esas visitas. A lo mejor la gente ya no se acuerda, se le ha quedado esa costumbre, porque a veces va como muy deprisa, ya, pues van en familia y dicen vámonos porque nos faltan otras pero capillas. No saben por qué, nada más las están recorriendo. Yo digo que pueden pedir una información en su parroquia. Ajá. Por lo general hay hojitas que sí les podemos ofrecer para que vean de lo que se trata en la visita a las 7 casas. Entonces, son hojitas breves que traen la primera visita, una cita pequeñita, una cita bíblica, Padre Nuestro, Ave María, y ya que la familia rece lo que quiera rezar. Cuando también llegan a algún templo. Y el Vía Crucis es el camino que recorre Jesús cargando la cruz desde que es condenado a muerte hasta que llega al Calvario. Entonces es interesante. Todo eso es bíblico. Sí. ¿Ya? Todo eso está en la Biblia. Padre, y viene este año nuevamente lo de la procesión del silencio, que yo me imagino que la calle de
de Terán, sí, ¿verdad? Son los vecinos de Régules. Yo imagino que los vecinos de Régules pertenecen aquí a la parroquia de San Francisco, no, precisamente. Nada más del Ángel Liberal hasta Reforma, sí son del centro. Ajá. Y de Reforma para arriba nos toca a nosotros, porque nosotros venimos de aquí de Mariano Vázquez Ok. y topa aquí en... Todos los vecinos de Régules. Régules no corresponde aquí a la... Esa parte no, Okay. del Ángel Liberal a Reforma. Corresponde, al centro. Sí corresponde Son de la parroquia del viene centro. siendo del Sagrario. Del Sagrario. Padre, también a lo mejor allí hay mucha confusión y aprovechando, yo me acuerdo cuando... yo me imagino que esto quedó establecido ya como cuando queda como diócesis. Sí, que se hicieron nuevas parroquias. Las nuevas parroquias. Mucha gente dice, no sé por qué los padres le cambiaron el nombre a la iglesia del Santo Niño, que dicen que ahora es el Sagrario. Sagrario y Catedral. Ajá, entonces, es que es parroquia. La parroquia es el Sagrario. El Sagrario. La iglesia del Santo Niño. El Santo Niño es el patrono. Pero ¿cómo podemos explicarle a la gente que no precisamente cambió de nombre la iglesia del Santo Niño? Sigue siendo la iglesia del Santo Niño. El Santo Niño sigue siendo el patrono. Pero a ver, ¿cómo va lo del Sagrario? En un lugar, en una diócesis donde hay catedral, se menciona siempre una parroquia, un templo que sea el Sagrario de catedral. Pues eso también es una tradición. Yo no recuerdo desde dónde venga, pero por ejemplo, San Luis tiene su catedral y el Sagrario está frente a la Plaza de los Fundadores. Sí. Y en todas las diócesis va a haber una catedral y un templo que se llama el Sagrario. Allí sí es parroquia, Catedral no es parroquia porque no tiene archivos, sus libros. La catedral es podríamos decir, es la sede del obispo. Es de donde el obispo evangeliza, da su catequesis, donde él preside. Y el Santo Niño, pues es la parroquia, ya es la parroquia. El Sagrario es la parroquia, se le llama Sagrario de Catedral, ¿verdad? Sí. Pero el Santo Niño sigue siendo el patrono. Sí, el Santo Niño. Muy bien. Padre, pues yo quiero agradecerle que nos haya permitido venir a platicar con usted. No sé, algo más que me quiera informar acerca de lo que representa lo de la Semana Santa. Digo que la otra semana ya es Semana Santa. Algo que se nos esté pasando, que usted quiera agregar. No, pues yo creo que una invitación a vivir estos días con tranquilidad, con recogimiento. Claro que si la gente que va a descansar, pues que descanse, ¿verdad? Pero también que allá no se mande, ¿verdad? Sí. Que tenga en cuenta que son días santos, días sagrados. Recordamos, celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sí. Es el centro de nuestra fe. De ahí se desprenden todas las demás fiestas. Y esta es la fiesta principal, la central, la más grande de toda nuestra fe. Entonces yo creo que no necesitan estar... Porque algunas personas decían que a lo mejor la fiesta principal era el nacimiento del niño Dios. No, es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahí está todo la entrega de Jesús, todo su cariño que hizo por nosotros, todo el ejemplo de sacrificio, de entrega, de donación, de morir por nosotros, de pedir por nosotros, de enseñarnos que a través de la resurrección tenemos una vida nueva. Pues yo creo que es importante que cada quien donde esté recuerde que estamos celebrando estos días. Y en familia pueden allí rezar su rosario, pueden rezar su Vía Crucis también. Si no alcanzan a venir a los oficios o no, viven en un lugar donde no hay celebraciones, pues que en su casita lean la palabra de Dios, lean la Biblia. Así es. Y también hay otras ventajas porque en la televisión pueden escuchar también y ver la misa y ver mensajes, pues que le busquen por allí, no solamente. Yo creo que le den vacaciones al ruido, que le den vacaciones al relajo y que si ven televisión, que vean programas que les ayuden. Exacto. ¿Verdad? Muy bien.
Padre, pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias al Padre Antonio Ruiz Domínguez, ya 100% matehualense. ¿Usted, Padre, todavía tiene familiares por allá en Salinas? Están todos regados, están Todos unos en sus el hermanos rancho, otros en Salinas, otros en San Luis Potosí. ¿Cuántos hermanos todavía quedan? Somos 11 todavía vivos. Todavía 11. Muy bien, pues un saludo para hermanos y hermanas. ¿Cuántos? 9 hermanos somos. 9 hermanos y 2 hermanas. Y 2 hermanas. Las 2 hermanas son las que ponen orden a los hermanos. Una es la mayor y otra es la menor. No la mayor, sino la que sigue del mayor. Oh. Y la otra es la más pequeña. Muy bien. Bueno, pues un saludo a la familia Ruiz Domínguez. Aquí tenemos al padre Toño, ya pues muy maestro aquí ya de Matehuala, usted, padre. Ya tengo harto tiempo aquí. Sí, muy bien. Y aquí lo queremos, vamos a pedir que no nos vayan a cambiar tan lejos. Bueno, fuera de la diócesis yo creo que no, Claro, pero dentro de la diócesis. Pero sí. la diócesis comprende muchos municipios retirados. 12 municipios y 17 parroquias. Sí. 12 municipios, entre esos está Ciudad del Maíz, ¿o cuál Maíz, es el más retirado? Es el más retirado, Ciudad del Maíz, y vivía en Santo Domingo. Ajá, y Santo Domingo. Real de Estación 14, Sí. Vanegas, Real. Todo esto. Villa de Arista también está lejos. Villa de Arista, allá donde están los invernaderos. Desde que usted era joven ya estaban ahí los invernaderos, ya estaban ¿verdad, ahí, padre? los tomates, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen. Gracias por la preferencia que nos están brindando. Le invito para que la próxima semana nos acompañe nuevamente en Memorias de Nuestra Gente. Siga escuchando la radio de Oye y siga escuchándonos para que se entere de todo lo que está sucediendo en Matehuala y la región. Gracias, feliz fin de semana. Sígala pasando bien. Gracias.